Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, que es lo más importante. Y bueno, también los que forman ya parte de Rumble, no se te olvide darle tu más en el Rumble. Y también en Odyssey dejarnos tu comentario. Y bueno, por lo tanto vamos a hablar de esta historia que me parece interesante. Sobre todo porque, pues ya ven que en Homo Cognito Fifth siempre tenemos estas historias que son lo suficientemente peculiares. Y como yo te digo, no me creas a mí, investígalo, corrobóralo, porque pues ya sé que hay muchos inventados aquí por las redes que pues según todas estas personas que han salido a hablar hoy en día están articulados por la élite y es un manejo a escala global. Yo creo que si es así, los invito a que realmente empiecen a subir sus videos y muestren la verdad. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Es por eso que ahora te traigo esta historia que me parece lo interesante y se le hicieron a Scott Matthews. Este es pues una persona que también dice ser super soldado en el planeta rojo, en Marte. Este vendría siendo Scott Matthews. Es una captura de la entrevista que le hicieron y que está aquí en YouTube. Completamente en inglés, está disponible, búscala, de Scott Matthews. Y fíjense lo que te voy a decir. Esta la hicieron la grabación el 5 de mayo del 2022 y la vinieron colocando hasta el 13 de septiembre de este año. Y bueno, para esto él se sienta a platicar de lo que ha sucedido en este canal o con la persona que lo entrevistó. Es su testimonio a fin de cuentas y ustedes saben si creer o no creer la información que te voy a dar a continuación. Y bueno, ahí te voy. Resulta que pues él ha dicho que ha tenido experiencias tanto en la Tierra como en Marte. La edad, pues él era muy pequeñín y tenía alrededor de 5 años. Dice que ahí fue cuando vio al no humano, a una persona que no pertenecía a este planeta. Y la verdad es interesante cómo empieza a narrar su historia. De ahí te va. Dice que, pues, dice, en aquella época, dice, yo pensé que lo que yo veía era un dinosaurio. Y claro, se le refería a estas lagartijones. Dice que pues lo vio en la ventana de su vecino y se veía, dice, gris con blanco y alto. Dice, se encontraba parado en la casa del vecino. Tenía pues una de las ventanas en una de las esquinas de esta casa. Dice, yo me encontraba jugando ahí en enfrente y por alguna razón, dice, en aquel día mi madre había salido con mi hermana mayor. ¿Qué razón había? Quién sabe, tenía 5 años. Estamos de acuerdo que pues a esa edad lo que te interesa es jugar, es distraerte y demás. Su padre en aquella época lo iba a llevar al kinder. Dice, esa mañana, dice, fue la más extraña de mi vida. Y bueno, vio a esa lagartija en aquel entonces y dijo, esta cosa está ahí, yo no me lo estoy imaginando. Dice que lo miraba con unos ojos negros grandes y que tenía también las manos grandes con los mismos dedos largos. Dice, hagan de cuenta que me miraba como si estuviera esa cosa muerta, o sea, con mirada fea. O sea, un fantasma, si nos los encontramos o como nos han platicado en las películas, no creo que se equipara. Y para un niño de 5 años yo creo que eso se queda mucho en el subconsciente
Del susto, pues él corrió hasta donde estaba su papá, sabía que los vecinos estaban de vacaciones y entonces fue a sacar a su papá a rastras para decirle que pues ahí había algo. Por consiguiente, dice que pues le hablaron a la policía, fueron a ver y a checar, nada, no había nada. Obviamente pues pensaron que él de niño se había formulado toda la historia. Hasta uno como adulto puede decir que era para llamar la atención. Eso y esa experiencia lo llevó a preguntarse que tiempo después, pues no habría sido yo sustraído de aquí de la tierra, o algo no le checaba conforme iba creciendo. Ahí nos cuenta después que de los 7 a los 8 años él se encontraba dormido en su cama. Al parecer en el cuarto era una especie de litera, y fue entonces cuando despertó en medio de la noche y que había 3 criaturas. Uno pensaría, son los grises, los de siempre. Él narra que eran 3 criaturas con capuchas negras. No sabía pues, que eran criaturas, pero imagínense, a los 7 o 8 años ver este tipo de cuestiones, sí te debe de impactar muchísimo y antes, pues este pobre cuate no está peor. Ahora bien, de cierta medida, lo que comenta es que vio estas 3 entidades que no se les veía el rostro, no se le veían los pies ni la cara, que era como si fuera neblina. Podrían haber sido seres interdimensionales, uno que va a saber, ¿no? Como estaba él de chavito muy asustado, dice que se echó lo que es la cobija para no ver y se hizo bolita así a la pared. Y así como si fuera película, pues dijo, estas cosas se tienen que ir, estas cosas no están, estas no están. Se volvió a quitar la sábana que traía puesta y efectivamente estaban ahí. Ahora bien, dice, no sé si estaba dormido, despierto, pero la impresión fue demasiada que se tallaba los ojos para decir estoy alucinando o los estoy viendo. Y esas cosas pues no se iban, y ahí es cuando empiezan a comunicarse estas cosas con él por telepatía. Y le dijeron básicamente, nosotros no nos vamos a ir. Y que debían ellos, imagínense, tenían 7 años, lo que son alevosía y ventaja de ser que esto le pasara así, estos seres malditos. Porque cómo se agarran a un niño de 7 años que todavía no tiene la conciencia bien desarrollada, pues no son tontos. Obviamente estas entidades agarran para su conveniencia. Así es que pues yo me pregunto todo esto y los buena onda ontan para lo que le pasó a él de ser cierto esto. Yo te digo que te estoy contando cómo fue esta entrevista, porque también tengo que puntualizarte que como hay cortes dentro de la entrevista, sí saltan algunas cosas y pareciera en el testimonial que no sería tan fehaciente. Aquí pues tú lo vas a ver de corrido, sin cortes, cómo fue que él estuvo narrando toda su experiencia, y es su experiencia, esté bien o no de la cabeza, le sucedió o no. Pero si ya has seguido nuestro canal, te vas a dar cuenta que concuerda con lo que ha dicho Penny L. Shepard, con Tony Rodríguez y con todos ellos que dicen que estuvieron en Marte, y hasta concuerda con Kramer, Randy Kramer. Y vamos a seguir escuchando la historia, si te parece, ¿verdad? Y bueno, vamos aquí de que pues esta conversación la iban a tener con Scott. Le dijeron así, te podemos hacer muy poderoso, te podemos poner en una estandarte arriba en la sociedad, te podemos hacer un político, es más, agente de la CIA de los fregones, así le dijeron, un gran soldado.
te podemos dar mucha riqueza. Además también te puedes vivir lo que tú quieras. Te podemos hacer que vivas por mucho tiempo. Como perpetrándose estos entes de bajo astral como cuasi menos que Dios. Fíjense nada más cómo está la cosa. Y todo sucedió vía telepáticamente. Eso sí, no hubo amenazas de por medio, fueron como ofrecimientos de darle cosas en bandeja de plata. Era un niño de 7 años. Por favor, o sea, ¿qué podríamos esperar aquí, no? Si le hacen un ofrecimiento. Es como decirte, vamos a colocar como presidente de la república a un niño de 7 años. Bien triquiñuelos estas entidades hijas de su Tears for Fears. Y entonces, pues obviamente a cualquier niño se deslumbra con algo así, con un ofrecimiento tan mundano. Claro, ¿por qué no dicen? Te ofrecemos vida eterna y te ofrecemos que seas como Dios, ¿no? Puras cosas materiales, dinero, puras cosas que no valen la pena en esta tierra. Y siguiendo con esto, dijo que lo iban a estar vigilando. Y dice, va a ser toda tu vida esta vigilancia. Si les dices a alguien de que nos viste a nosotros, pues como diciendo, vas a ver la consecuencia. Y entonces, como un niño de 7 años inocente, pues le dijo, no, pues no le voy a decir a nadie. Además, dijo, pues no tengo razón, ¿a quién le voy a contar? Ni a mis padres, porque me van a creer que estoy loco de lo que me acaba de suceder. No me lo van a creer. Y bueno, para él fue como una pesadilla estando despierto. Ahora bien, dice, así me fui a dormir de nuevo y no se percató. Conforme fue creciendo ya no vio a estas entidades que vio a los 7 años. Cuando volvió a ver a una entidad como esta, dice que tenía ya 21 años de edad. Y ya a los 23, dice, ya no vi a los 3 pequeñitos, era uno solo. Y esta entidad también traía una capucha, no se le veían los pies, no se le veía el rostro y se le veía así como bruma. Que lo estuvieron acosando conforme fue creciendo y él pues no comprendía qué rollo, porque él no especifica, pero al parecer, y uno infiere conforme a la conversación, de que aceptó el trato. Y él pensaba, conforme iba creciendo y llegó a esta edad, de los 21 a los 23, que si era alguien especial, que si estaba siendo preparado para ir a la militar. Iba comentando sobre su familia. Dice, sí, en mi familia hay militares. Allá, por el sur, estamos hablando de nuestro país vecino de arriba. Dice, tenía miembros en la familia. Habían estado, uno de ellos en la guerra de Corea, en la Fuerza Armada, algunos en la guerra civil. Y él pensó, pues tal vez sea mi destino. Vengo de familia militar, es lo correcto, ¿no? Y lo que realmente a lo mejor quería de niño. Y empezó a aprender del mundo y conforme fue viendo cómo estaba la cuestión militar, válido, se echó para atrás y dijo, no quiero hacer esto de mi vida, no es mi boleto, ni quiero estar en una agencia de estas uyuyuyayayay, porque empezó a darse cuenta que no era todo lo que nos platican de nobles estas instituciones. Dice, no les vi la cara, insisto que estaban vestidos de negro, dice, y era más oscuro que el negro de lo que te puedas imaginar.
Su cara, insiste, era una niebla negra, no se le veían los ojos, no había rasgos faciales, no tenían boca, ni nariz, ni pies. Y él menciona aquí a un talibán. Y le dijo, pues no sé por qué me persiguen si yo nunca carambas les dije que sí. A lo mejor no se acuerda. Recordemos que muchas veces no nos acordamos a lo mejor a los 5 años, que fue lo que hacemos en total cabalidad, o a los 7. A lo mejor los recuerdos nos vienen así esporádicos, como en nubarrones, de lo que hicimos en la niñez, a menos de que lleváramos un diario. Y a los 7 años pues apenas uno puede escribir. Y entonces dijo, pues no, yo ni me quise unir a la CIA, ni a las cuestiones militares, ni mucho menos. Se regresa a hablar cuando tenía 21 años, que se encontraba en su departamento. Dice, pues eran las 2 de la tarde, un día X. Y dice, yo estaba deprimido, al borde de quitarme la vida. Dice, y uno de estos seres se mostró con esta capucha. Me apaniqué. Y cualquiera, si hubiera panicado con este tipo de cosas. Y bueno, dice, hagan de cuenta que me bombardeó con una frecuencia en la mente. Te lo estoy explicando para que entendamos el contexto. Y entonces dice, yo no podía pensar. Lo único que podía hacer era escuchar lo que me tenía que decir. Y bueno, este ser se empieza a comunicar de nueva cuenta con él de forma telepática. Y comenta, yo estaba sentado en la mesa y el ser yo lo tenía atrás de mí. Y dice, estaba sobre mis hombros y pues contemplando ahí qué era lo que iba a hacer de su vida, le comenzó a hablar y le dijo, te hemos estado observando. No creas que no te lo cumplimos. No estamos complacidos contigo. Tienes que comenzar a escuchar lo que nosotros te dijimos cuando te visitamos entre los 7 y 8 años. Y yo me imagino que Scott se ha de haber quedado, pues sí me acuerdo, pero pues ya ni me acuerdo, a lo mejor si te dije que sí, ¿no? Y dice, ahí sentí como el ser me agarró de los hombros y del modo, dice, como si me estuviera pues apretando esta parte de aquí, y pues lo amenazaron con que ahí iba a quedar. Dice, el apretón que me dio tan fuerte era como decir, ándale, espabilate, no te hagas tontito. Y les dijo este ser, pues nos vas a tener que escuchar, quieras o no quieras. Así de linda la cosa. Y le dijeron también, necesitas cumplir lo que tú accediste cuando eras niño. Y se quedó en blanco, diciendo que él les prometió estos tipos. Cuando se da cuenta, dice como que si su, no alma, pero sí como que se desprendió de su cuerpo, y dice que él veía a este ser atrás de él apretándole los hombros, y eso fue lo que recuerda. Más allá ya no recuerda qué pasó en toda la tarde, como si tuviera un tiempo perdido en ese espacio de ese día. Y pues no recuerda qué pasó ahí, ni si fue con una persona con quien platicó o si se quedó todo el día en el departamento.
tiene todos esos recuerdos bloqueados. Lo que sí dice que al despertar al día siguiente, pues todo estaba normal y él seguía deprimido. Cuando yo estaba oyendo todo esto, yo sí me quedé pensando, cuando uno, y yo se los he dicho, tiene las frecuencias así muy bajas, les das entre a estos ojetes, a estos hojaldras, y entonces yo creo que llega a tal punto que con tu baja frecuencia llegan a manipularte y a insertarte, a lo mejor con más ganas, esos sentimientos con los que estos se alimentan. Pudiera ir por ahí, porque de verdad su historia es, para mi gusto, increíble. En ciertos momentos a lo mejor no le puedes creer, pero yo te lo dejo, como siempre te digo, a tema abierto, porque al fin y al cabo es su testimonio, y como testimonio pues es válido, a decir verdad, independientemente de lo que nosotros creamos en su totalidad de su testimonio. Ahora bien, Scott se aseguró de que él no estaba siguiendo la dirección de estos seres, porque él no se había unido a la militar, ni tampoco era partidario de la CIA, ni tampoco de la NSA, y estas entidades estaban necios con que debía de entrar al ruedo que le habían pues inducido por algún medio de la telepatía y firmar como una especie de contrato hablado o de promesa, digámoslo así. Y se empezó a cuestionar de que tal vez estos seres les dieron ciertas habilidades a Scott para que él accediera a lo que estos entes querían, sobre todo porque sabía idiomas, los había estudiado, también había estudiado geopolítica y sobre todo pues es lo que llamó a él para estudiar esto en el colegio, y pues él en su mente estaba como que todo eso lo hicieron posibles estas entidades, guiarlo por un camino para que de cierta cual manera no tuviera opción. Así es que yo me pregunto, cuando les pasan este tipo de cosas, es muy fácil cacarear el libre albedrío, y cuando te metes en estas cosas, ellos no respetan tu libre albedrío, respetan lo primero que se te vino a la mente sin pensar, porque el ser humano no siempre piensa, actúa, y de eso estos hijos de su madre se aprovechan cuando te lanzas como el borras, y sobre todo cuando eres niño que no tienes una plena conciencia de decidir. Ahora bien, ¿qué más tenemos de él? Y bueno, estas oportunidades las tomó como que estos seres se los habían dado, y bueno, salió de lo que estudió y ni se fue a la política, ni estuvo en el gobierno, y pues fue como si él desaprovechara esa oportunidad porque no hacía lo que estos querían. Dice, mi padre no era para nada, estaba en cuestiones militares, pero dice, me acuerdo de niño haber ido a muchos eventos militares, que tuvieron una visita privada al Pentágono, que tenía amigos, el papá, que tenían excargos de que habían pertenecido a la Fuerza Aérea, caminaron por los alrededores, y bueno, todo esto yo creo que era incentivado por el papá también para que quisiera unirse a la militar, y también para que de algún modo se uniera a la inteligencia militar. El padre lo presumió. Ay, mira,
sabe geopolítica, mi hijo con todo se los presentó. Como suelen hacer en reuniones familiares, que ciertas personas tienen conectes. Ay, mira, este es mi hijo, estudió geopolítica, estudió esto y estudió lo otro, como para empezar a armar los conectes. Más o menos así lo cuenta Scott. Y bueno, pues las puertas se le iban a abrir. ¿Por qué? Porque estos entes estaban detrás, porque lo querían para algún fin. Y entonces, pues él se negó a todo. Dijo, no, yo no quiero este tipo de cosas. Y dice, en aquel momento, pues yo estaba en el colegio y seguía estudiando. Y bueno, esto también partió de que estuvo también dentro del colegio de guerra en DC, y que su papá lo presentó ahí. Y no cualquiera, dice que ahí se encontró con el embajador en aquel entonces de Bosnia y Herzegovina, y también conociendo cuestiones aéreas. De igual manera, pues pasó por generales, por los generales de la militar, para que entendamos, y también conoció dentro de esos circulitos a Neil Armstrong. Dice, de acuerdo haber cenado con él de 3 a 5 veces, conocí a los astronautas, y pues bueno, para mí era como que wow, deslumbrante. Y bueno, el otro pasoteando a su hijo, miren mijito, mi nene, todo lo que sabe. Ahora bien, pues no, ni aún así. Y de igual manera le dijeron, oye, estas personas con las que ya tenía contacto, ¿no has considerado la Armada? ¿O no te quieres ir a la CIA? A otra compañía, también te ponemos para que tú tengas ahí un Rolls Royce. Pero no quiso. Y yo creo que en su interior sabía que detrás estaban estas entidades malévolas, ofreciéndole todo en bandeja de plata. Ahora bien, de igual modo, dice que pues de repente empezaba a tener así como sueños locos, como si fueran otro tipo de realidad o densidad, para entender este contexto, de que siempre él se veía peleando con gente, y ahí empezó a pensar que a lo mejor lo habían preparado para eso. Comenta de que también hubo inyecciones de por medio, que lo llevaron a lugares grandes, así como si fueran estadios, que todo estaba oscuro, por todos lados, gradas donde la gente estaba mirando, y de buenas a primeras acabó como luchador, entre comillas, como si fuera algo así, no la lucha libre mexicana, sino como la WWE de Estados Unidos, pero como que da a entender que la cuestión era clandestina, como que no era algo que fuera legal. Y fíjense que de ahí yo recordé un poquito la película de Brad Pitt de Fight Club, o el Club de la Pelea, que eran como peleas clandestinas, que él los escuchaba aplaudir, animar, y lo obligaron ya ahí, porque él no aceptó todo lo que le dieron material, y de todas maneras lo obligaron a pelear en como estas especies de peleas clandestinas, como un tipo de coliseo romano. Y supuestamente dice, pues a mí me están obligando, yo nunca dije un sí. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío que él no quería? Y de todas maneras fue voluntariamente a fuerzas, por lo que había dicho a los 7 años. Fíjense nada más cómo está su historia. Ahora bien, le dijeron, pues vas a ir a pelear.
por nosotros. O sea, lo mandaron a pelear así porque sí, como que a entrenarlo para lo que vendría después. Y dice, recuerdo, dice, ahí en mi mente, y nos empieza a hacer una narrativa como, hagan de cuenta también, como ese personaje Hulk. Así lo comenta, que tras esas inyecciones, que eran muy fuertes, no sé de qué manera, no sé si era el proceso de su mente o lo sacaban de manera astral, no lo sé cómo procedía esto, pero dice que como que crecía tipo Hulk, que él llegó a medir 2 metros para estas peleas. Y dice, hagan de cuenta que todo yo lo estaba soñando, dice, pero estaba despierto. Como que da a entender que vivía otra realidad, como a lo mejor en otra dimensión, que lo sacaban de esta dimensión hacia otra dimensión, donde con cierto tipo de inyecciones hacían que creciera 2 metros. Está interesante cómo lo maneja él. Ahora bien, dice, yo siempre me acuerdo, dice, a gente aplaudiendo, vitoreando, dice, las peleas eran muy intensas, dice, yo tendría en esa época 23 años. Y así fue la segunda y última vez que se le presentaron estos seres. Y después, dice, me trataron de asustar, ya volviendo a una tercera dimensión, porque parece que estamos hablando de 2 realidades diferentes. Y que sí, sería muy interesante saber en efectiva cuenta cómo procede y cómo estos seres interdimensionales se pueden llevar a un humano, a lo mejor de forma no corpórea, para que nos vayamos entendiendo, porque se oye medio enredado. Y dice que en ese sótano, porque son pasajes, les digo, así como si fueran rompecabezas, como le pasó a Peniel y a Shepard y a muchos que tienen dividido como que en fragmentos esos recuerdos en el cerebro. Y dice que lo trató de asustar este ser, que ya estaba él hasta el copete, y que le dijo, vas y bueno, ahí les dijo, ya me hartaron, me tienen hasta el copete, dijo, ya sé de qué va todo esto, no quiero tener nada con ustedes, ustedes no están ahí, y se dirigió al baño. Y cuando salió, todavía estaba este ser ahí. Dice, era lo mismo que me había pasado en mi departamento, nada más que ahora en el sótano, el cuate de capucha negra, sin pies, ni cara, ni cabeza, con la bruma aquí en la cara. Le habló de forma telepática y esto fue cuando iba subiendo las escaleras y bueno, le dijo, ¿sabes qué? Piérdete porque conmigo no vas a obtener nada. Y ahí empezaron los sueños, como él lo llama, en su mente, como que a brotar de peleas, como si hubiera sido en otra realidad. Y le dijo, ok, está bien, ¿quieres que nos vayamos? Órale pues. Pero no te vas a salir así con la tuya de que tú no quieres, ¿verdad? Te vamos a seguir haciendo pelear. Les dijo, tú vas a ser nuestro entretenimiento. Y el ser desapareció. Obviamente, él no se componía de su depresión. Y empezaba de un doctor a otro doctor, a otro doctor. Y lo único que sacó es que
lo empezaron a embotar con sedantes, sedantes y más sedantes, tratando de sedar su cuerpo, que estaba despierto. Ahí, dice, empezó la época más fea de mi vida, porque empecé a perder amigos a diestra y siniestra, como que me empecé a quedar solo. Y eso fue de manera repentina, mis amigos ya no quisieron salir conmigo, se empezaron a alejar, dice, parecía como si me estuvieran abandonando a propósito. Dice, y bueno, ninguno tenía un tiempo idóneo para verme. Y dijo, no, estos me están castigando porque fallé para responder o yo seguir sus órdenes. Y sobre todo porque le habían dado las oportunidades. Comenta Scott que, bueno, como él le habían ofrecido y le dieron todo en charola de plata desde los 7 años, pues él lo había echado a perder. Esa es la impresión que él tenía. Y aquí yo me pregunto, estos imbéciles se sienten como dioses, de tratarte de manipular a como dé lugar. Y él sigue contando su historia y ahí te va. Dice, de los 15 en adelante, dice, para ser más específico, o dice, o desde los 10 en adelante, dice, recuerdo que yo iba con mis papás y recuerdo haber ido a Tucson o a Phoenix, Arizona. Pero, dice, yo era muy chico y pues íbamos para allá, a mí me llevaban. Dice, y yo recuerdo que no teníamos familiares y que regularmente nosotros íbamos a una base militar. Dice, esto sería en la montaña de David. Y recuerdo a gente que hace como parachute, o sea, paracaidismo. Y él pensaba, pues, ¿quiénes son estos? Y dice, y entonces recuerdo ahí vagamente que estas personas eran de los Delta. Y como él había presenciado todo y era un chamaco todavía, pues le dijeron, aquí tú no has visto nada. Así. Su padre, dice, siempre se caracterizaba por decir, pues vamos a la base aérea porque a ti te gustan las naves. Y dice, sí, yo amaba lo que eran los navíos aéreos y me llamaban la atención. Y tal vez, a lo mejor me hubiera gustado formar parte de la Fuerza Aérea, pero todo se fue al traste porque resulta que soy daltónico. Y pues lo único que hacía era ver las naves porque no podía yo volar una. Recuerda que su padre no estuvo dentro de lo que era todo este proyecto del paperclip, para que vean por dónde va la cosa. Dice, él era un corporativo del mundo toda su vida. Dice, eso sí, mi abuelo fue de la División General de Dinámicas. Eran dueños de su propio líquido carbónico. Trabajaba para ellos, pero él no tiene linaje alemán, refiriéndose al abuelo. Pero, dice, sí, tengo un lado. Y ese lado es el letón, para en oreja, porque no cualquiera ha formado parte de estos programas. Recuerdo que dijo Penny Eller Shepard que también tenía que ver con su relación sanguínea. De igual manera le pasó a, no a Tony Rodríguez, pero a otros como Connor, que él dijo que también era por parte de su línea sanguínea. Dice también que ese es su lado irlandés. Dice, con respecto a mi tío, dice, él trabajaba con Wernher von Braun en el planetario de Chicago y él estaba bajo el mando de von Braun en aquella época. Y además, dice, pues, era un programa en lo que ellos trabajaban. Y dice, y yo creo que desde ahí es por mi lado letón. Dice que algunas personas
tienen ciertas conexiones los letones con los nórdicos. Es muy interesante. Y la gente germánica, Ascota asume que pues puede ser su lado letón, dice, porque pues yo de ruso no tengo nada que comentar ahí. También dice, me confunde a veces porque también tengo una herencia báltica, porque como Letonia, en Lituania, no hay un ancestro en común, dice, de verdad, pero no sé por qué de ahí tengo orígenes. Se remonta a que pasó mucho tiempo solitario y sobre todo cuando articulaban estas peleas. Y demás, dice, y me suministraban algo, porque dice, yo me recuerdo, dice que yo como que babeaba, dice, y me inyectaban también con una especie de suero. Recuerdo tener los pies encadenados y justamente peleando, y dice, y recuerdo que agarré a un tipo así a la cabeza y zúmbale. Ustedes ya saben que lo partió por la mitad. Eso es lo que él dice. La cuestión es que no parece que lo narrara desde esta tercera dimensión. Como que es otra cosa para que él recuerde eso. Además, una persona que habla este tipo de cuestiones se oiría como peor que menos esquizofrénica, como que interactúa en otra realidad. Muy interesante. Dice, haz de cuenta, dice que lo partí, dice, había por acá, por allá, por acullá, dice, fue sumamente asqueroso, pero toda la multitud estaba feliz. Dice, yo fui arrastrado, dice, a ese tipo de bar con paredes de terciopelo en un cuarto mientras estaba babeando. Dice, había 2 guardaespaldas, dice que estaban más altos que yo. Dice, me arrastraban y trataba de moverme. Dice, pero yo ahí recuerdo haber visto celebridades. Y pues habla de un comediante que recientemente golpeó a Will Smith en los Óscares, que él estaba ahí. Y también habla de Alyssa Milano. Dice, ahí yo me acuerdo ver este tipo de color, que fue el que golpeó a Will Smith en los Óscares, con su polvito feliz. Dice, yo me recuerdo que ellos como que se reían de mí, mientras yo ahí andaba con la babota, ¿no? Dice, después me vi yo fuera de mi cuerpo en un segundo. Dice, ¿y sí? Ahí estaba yo. Y bueno, pensaba cuando estaba fuera de su cuerpo que se vayan por un tubo estas personas. Estas personas, dice, son celebridades y también son bien conocidas. También él comenta que se burlaban de él, pero para ellos era aplaudirle y fue una muy buena pelea. Más o menos así está el asunto. Y va mencionando toda esta narrativa. Y les digo y les reitero, como si hubiéramos entrado en The Fight Club o esas películas japonesas de estilo gore, cuando son las peleas, que bota partes por un lado, partes por el otro, partes por aquello y así. Además, dice que pues ellos se divierten. Y él está, dice, en un estado de tener un guardián psíquico. Dice, yo me encuentro babeando, encadenado. Dice que se podría haber resistido y haber roto las cadenas. Pero dice que cuando él así como que crecía, hagan de cuenta como Hulk rompía los pantalones, rompía las chamarras, hagan de cuenta como un monstruote. Así es como él se percibía.
y que lo tenían completamente controlado. Scott también, porque le preguntan ahí que qué podría hablar él de la clonación. Y de la clonación dice, ante esto, que pues él estuvo también en ese estilo de cosas. Dice, eso fue cuando yo era más joven. Dice, recuerdo que era un lugar de 7 pisos que está por el sur. Y cuentan con 7 cilindros. 7 y 7, 14, 4 y 1, 5. Y vamos con la numerología. ¿Les parece interesante lo que tiene que contar? Además, dice, todo no era un edificio hacia arriba, sino el primer piso y todo iba hacia abajo. Cuando tú tomabas un elevador, en lugar de subir, bajabas, como han narrado estas bases. Dice que entraban por un elevador y conforme iban pasando los niveles, dice que había pues niños ahí donde los torturaban y sobre todo había oficiales y vio cosas grotescas. Ahí fue lo que comenta, sobre todo que en la instalación, conforme bajaban pisos, no estaban numerados. Eso es lo más interesante, que todo era de metal, una atmósfera muy oscura, muy húmedo, y sobre todo pues dice que a ellos no les importa lo que hay dentro de esas cajas, sea humano, sea híbrido, lo que sea, les vale gorro. También había tipos con gabardinas y unos llevaban gabardinas negras de piel, no tenían insignia y se recuerda a él que tenía un abrigo café puesto junto con otras personas, porque él no estaba solo, y sobre todo que estuvo con 2 oficiales. Dice, esos eran como pues impermeables negros de piel y bueno, dijo textualmente que uno de ellos era un hijo de su refrutísima madre y así es como él lo expresa. Dice, ese estaba pero bien loco, dice, porque mostraba placer mientras mostraba las cajas y mientras seguían bajando. Dice, ahí podríamos encontrar clones, híbridos, humanos, dice, y con unas combinaciones realmente extrañas. Dice, hagan de cuenta, es como si viéramos un pez y lo demás humano. Dice que cosas muy, muy horribles. Además, que conforme iban bajando en los niveles las cosas se iban poniendo peor. Dice, en el primer nivel había niños en cajas individuales, estaban siendo pues torturados y bueno, dice que fue horrible lo que él experimentó y sobre todo dice, les ponían inyecciones, dice, como experimentos, palabras más, palabras menos. Dice que el olor era horrible y conforme iban bajando el olor empeoraba. Dice, conforme íbamos bajando el olor era rancio, podrido, a basura, aguas residuales, dice, era asqueroso. Además, en esos tubos de clonación, dice, había como seres acuáticos, como en animación suspendida. Dice, había híbridos, dice, y el color de esos como tubos donde estaban estas cosas, dice, no era un agua normal como la que tú te tomas, transparente, no. Dice, tenía el color azul, semejante al océano, o estaba teñida de azul. Dice, parecía que traían máscaras en la cara y pues probaban sus habilidades de estos seres para respirar debajo del agua. Algunos momentos esos olores pues eran horribles.
Dice, y olía como a peces, o a veces como a pez muerto, o pez echado a perder. Dice, así era cuando pasabas por esos tanques. Dice, habían grandes, pero también habían pequeños. Y otros eran más grandes, dice, y a decir verdad, eran más grandes del humano promedio. Y estaban en una base, y que esa base se encontraba en un punto desértico, pero cuando bajaban, lo más curioso es que todo eso era húmedo, toda esa base, y que había estos agentes, ahora sí que con abrigos negros de piel, largos, y de igual manera detalla que las playeras eran de cuello alto, negros, y así como si estuvieran viendo una cuestión nazi en vestimenta, pero sin logotipos. Más o menos fue lo que dio a entender, y que ellos, los que iban viendo todas estas cosas de las bases junto con Scott, iban vestidos de café y de igual manera cuello alto café, y que cada cual tenían diferentes tipos de café en lo que vendría siendo el uniforme, como especie de uniforme, vamos a decirlo. Dice que también había en los trajes que él pudo como distinguir, que en esta parte de aquí tenían como amarillo, y de igual manera aquí en el cuello, pero ninguna identificación, que probablemente lo que los identificaba era el color. Ahora bien, conforme iban bajando a esas instalaciones, dice, era como una especie de boca de lobo. Había unos que parecían cazadores, asesinos o híbridos. Algunos los torturaban de las peores maneras. También que ellos habían creado supuestos accidentes en estos clones o híbridos, y los mantenían sedados en algunas ocasiones como fuera posible, y que si se llegaban a lastimar o se llegaban a herir o algo, les valía gorro, o sea, no tenían la atención. Dice, todo eso fue bastante tremendo y aterrorizador. Dice, una vez que alcanzas el piso 5 y el piso 6, dice, si no tienes cuidado, dice, pues ahí vas a ver cosas no muy agradables. Dice, nos los enseñaron así, el pasillo 5 y el 6, los niveles fue así como de corriendo. Dice, obviamente, como yo trabajaba ahí como oficial, pues bloqueé el recuerdo de ver tanta cosa tan desagradable, y pues sí, notó que a lo mejor estaba pasando algo, o por algo estaban haciendo eso, y pues dice que la cosa fue suficientemente tremenda. Donde ya no llegaron fue al séptimo nivel, y él comenta que no llegaron al séptimo nivel porque les dijeron, ahí ya está muy oscuro, es una boca de lobo y están los peorcitos ahí abajo, y de la forma que los tienen sedanos, al parecer es medicamento no humano para tenerlos noqueados, porque francamente pues sí serían un peligro. Eso es lo que comenta él. Digo, a mí no me crean nada, pero sigan la historia porque me parece interesante. También dice que no solo aquí en la Tierra hay ese tipo de lugares, sino ya habla que en otros planetas también vio algo así, pero no recuerda si los vio en el mismo Marte o los vio en la Luna. Más o menos así es como lo cuenta. Dice, es bastante oscuro, dice, no tanto como en la superficie, y les iban enseñando los progresos, y entonces dice, yo tontamente, dice, pues pensaba en mi mente taruga de que estaba bien, porque definitivamente nosotros necesitamos a lo mejor intervenir al ser humano para tener soldados más capacitados en dado caso que se presente algo suficientemente tremendo con razas no humanas.
Más o menos así fue lo que dio a entender. Y bueno, aunque lo dijera, lo que estaba pasando, pues la gente iba a pensar que estaba bastante enfermo del coconete y que algo así no podía estar sucediendo. Ahora bien, dice, yo sentía que se deberían de crear mejores soldados. Se necesita perfeccionar al ser humano a altos niveles, y vuelve a reiterar a esos oficiales que se vestían de negro. Dice, de igual manera, dice, recuerdo que traía yo como, no cachucha, pero sí como de esas cuestiones militares que usan, pero no recuerda el logotipo. Curiosidad, lo que también comentó Penny L. R. Shepard, que ella tampoco recuerda los logotipos de nada, nada más los acontecimientos. Ahora bien, él nos regresa, porque les digo que son cortes que van a negros y regresan a los 23 años. Y de cuando les dijo que se fueran estas entidades a bailar un baile a Chalma. Y ahí empiezan también otros sueños recurrentes sobre no haber hecho cosas de peleas así como tipo kickboxing y cosas así, pero peleando ya con armamento. Y dice, recuerdo que era todo rojo y que de ahí vendría siendo sus peleas en el planeta Marte. Él empieza a detallar el armamento que usaba, que era como una especie de rifle, pero no necesariamente era un rifle, que tenía cuestiones de madera, pero que no lanzaba balas, sino que lanzaba como una especie de rayo azul. Más o menos así es. Y no recuerda haber usado algo más grande. Y además, que les dieron trajes. Dice, recuerdo perfectamente el traje, era de color rojo, todo completo. Dice, aquí en el tríceps y en el bíceps era con cuestiones metálicas, el cuello en V así en metal, y además los cascos no pesaban nada. Y cuando te quitabas el casco, desaparecía. Eso es lo que comenta él. Y yo recuerdo mucho que vi muchas cuestiones así, o en series de televisión de ciencia ficción, o también recuerdo haber visto muchas cosas en la animación japonesa de ese estilo, cuando se trata de animes mecha. Yo nada más les comento para que se den una idea, que a lo mejor ya lo hemos visto todo esto que nos platica, y que como no lo platica y que nosotros ya tenemos referencia porque lo hemos visto en algún lado, lo tomaríamos como un loco inventado que obviamente pues echó todas estas series, se la pasa medio drogado y de ahí saca de su imaginación todo eso. Así es como se vería para una persona linealmente que no cree en este tipo de cosas. Les digo, a mí no me crean, yo les sigo contando la historia. Ahora bien, ¿qué más dice? De lo que recuerda de la insignia es que era negra con una especie de flama que se elevaba y tenía dagas que también estaban en la parte de arriba de las flamas. Dice, eran dagas o flechas, pero era algo así. Dice, allá en Marte, pues cambiamos nuestra como tipo fisonomía. Dice, y éramos bastante grandes. Dice, hagan de cuenta como Hulk, como te lo platiqué anteriormente. Dice, nuestra altura allá en Marte era de 2.13 metros. Y pues ahí fue cuando se dio cuenta que era lo que querían estos seres que hiciera. Y le dijeron, pues ese es tu trabajo, el venir a Marte y empezar con las guerritas. Dice que los mandaron en un escuadrón que contaba con 8 tipos, que también había mujeres y que las mujeres tendían a ser más despiadadas que alguno de los chicos. Dice, ellas, si querían, te mordían el cuello del enemigo.
recuerda haber peleado con insectoides. Dice, eran especie de hormigas. Y muy interesante que a estas alturas del partido hay, digo, porque vamos a recordar, estamos hablando de este muchachón llamado Scott, que no se ve alguien viejo, se ve alguien más o menos joven. Y cuando él empieza a hablar de este tipo de hormigones, pues resulta que hay una ilustración que curiosamente sale de Tony Rodríguez, cómo se verían estos seres. Y pues dice, con esas experiencias hasta ahorita odio a los insectos. Tiene toda la razón. Recuerda que no tenía cabello, que estaba pelón. No recuerda ya en Marte haber tenido experiencias extracorpóreas. Sobre todo, recuerda mucho haber estado dentro de un traje mecánico, peleando, y con un casco translúcido, y sobre todo que se sentía tan blanco cuando te lo quitabas que no se sentía el peso y desaparecía, como te lo platiqué. Ahora bien, dice que por lo menos allá en Marte que era rojizo y café, mucho polvo, polvoso y pocas plantas, y las pocas plantas que habían eran secas y negras, onduladas dentro de su historia, lo que él cuenta. Y todo fungía en cuestiones militares, que no había tiempo ni para ser amigos, que todo era basado en estrategias y tratar de derrotar a lo que sería el enemigo. Y solo debía tener órdenes, y en esos tipos de escuadrones también, para derrotar a lo que él comenta el enemigo, él fungía de repente como francotirador, pero de esos de los que no se ven, para empezar a derrotar al enemigo. Y dice también que cuentan con híbridos allá, o con personajes que, pues por eso se habla hoy muy en día que les conviene a estas élites que se haya transhumanismo aquí en la Tierra, porque comenta que los que son transhumanos en Marte, pues si los desbaratan, ellos tenían que juntar como que las piezas y los volvían a armar. Recuerda también haber sido disparado aquí en el hombro y que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos de Marte, y como lo platicó Penny Eller Shepard, que tienen una tecnología en la cual restaura todo lo que son los tejidos y todo, y que creo que tenía como una semana o 2 semanas de recuperación, y me estoy yendo muy larga, de que pues así rápido se iba a recuperar y órale, otra vez al ruedo. También se acuerda que pues también en Marte hubieron combates mano a mano, y que así cree que él fue entrenado. Y dice, es como si tuvieras habilidades que aquí en la Tierra tú no tenías, pero todo esto dice que se le fue como que reflejando entre lo que serían los sueños o recuerdos que tenía ya insertados, y que pues también hizo allá su misión a Marte cuando a esto les dio la gana, y después parece que estuvo en más peleas. Y lo que le dijeron también es que él estaba peleando por ellos. O sea, ellos no metieron las manos, metieron a seres humanos que agarraron de su puerquito. Más o menos así estaba. Y luego comenta que también pues tenían acceso a
todo tipo de pastillitas, para quitar el dolor, para esto, para el otro, para aquello. Y lo que sí recuerda y dice de Marte es que la comida era muy asquerosa, como un tipo de sopa blanca que no sabe ni qué era, unos como cuadros así energéticos y que todo sabía a madres, más o menos. Y pues también pues los mantenían con pastillitas para todo. Ahora bien, lo más interesante es que cuando habla de que siempre estuvo también bajo la influencia de ciertos medicamentos que tampoco eran terrestres, es cuando se pueden caer estos testimonios, porque no estaban en sus 5 sentidos. Pero tampoco es de extrañar todos estos testimoniales porque convergen en lo mismo o tienen similitudes sus testimonios. Eso es lo que yo me preguntaría aquí. También hablan de que les daban una bebida como que estaba lleno de electrolitos. ¿Y qué más comenta? Pues que pues, estaba robotizado y pues decir, no, pues sí, ya me echaron al ruedo y a pelear. Dice que también cuando estuvo en Marte no estuvo tanto en el centro de comando, que era pues tú te vas a pelear y órale. Y de ahí tenían acceso a todo el pildorero, como lo vuelvo a reiterar, de todos. Habla que también había burdeles y dice que pues también podría tener a la muchacha chicha que él quisiera, y que habla otra vez de celebridades que también fungían para darles como entretenimiento. Aquí la pregunta es, entonces cuando desaparecen de aquí de la Tierra, digamos, de los medios de desinformación masiva, porque según están descansando, porque según están de vacaciones y que la manga del muerto, ¿no será que se las llevan para allá a complacer a estos de batallón? Porque sí hablan también de que si por ahí estaba la Brenda Esparza, que no es nada menos que Britney Spears, y él dice que sí, que estaba ahí, pero pues que él no le hizo ni el más mínimo caso, porque pues había muchas del medio, eso lo dijo, para pues complacer, y que ellas sabían, y por ahí habla de Scarlett Johansson. Y ese es el testimonio de Scott, no mío. Entonces, pues parece como si estuviéramos oyendo a alguien que no está en sus 5 sentidos, pero pues ahí explicaría muchas cosas, aparentemente, de lo que sucede. Y también, ¿qué más comenta? Pues que ahí había muchas mujeres también, y que pues también eran muy complacientes, que también él sabe que pues estaban bajo la influencia de algo. Y de repente también comentó que en uno de esos recuerdos que tiene, pues que va recabando su historia a fin de cuentas, verse con un traje tipo de reo, que no traía zapatos, que corría, y sobre todo por un pasillo, y que corrió a esconderse, que se acuerda haber visto una mesa de metal ovalada que tenía como una base de metal, que se escondió por debajo porque lo iba persiguiendo algo de color blanco o blancuzco, que se encontraba pues como un animal no conocido en la Tierra, así como con patas delanteras y traseras, y como si tuviera la fisonomía de un gris. Dice, gritaba esa cosa horrible, dice como que se hubiera vuelto loco, dice como si fuera un alma en pena, dice llovía en ese entonces, y cuando se le iba a echar esa fregadera encima, que no recuerda después de ahí qué pasó. Para él,
comenta que pues estuvo en Marte calculando de 3 a 5 años, donde decidieron que pues ya había terminado su tiempo en Marte, que estaba haciendo una piedrita en el zapato y era tiempo de echarlo para acá, para la Tierra. Y lo que dice, que le comentaron, pues tú vas a seguir peleando y a nosotros nos vale gorro, porque eres casi nuestro esclavo. Y pues los quiso retar y pues no hubo manera. Y dice que él cuenta su historia, que fue entre 2017 de la Tierra y 2018. Y dice, a ellos les gustan las combinaciones de todo tipo. Y sobre todo de también meter en sus desmadres a los humanos, sin consentimiento, obviamente, al parecer. Y dice, ellos disfrutan porque algunos han sido torturados, unos son agresivos, otros los volvieron suficientemente agresivos. Y lo que comenta Scott es que pues aquí su vida en la Tierra pues ha tenido terribles problemas de salud, como lo comentó Penny Shepard, como lo han comentado varios que tienen varios problemas de salud, y de igual manera lo comentó Andrew Basiago con sus viajes en el tiempo. Y dice que sus problemas de salud son autoinmunes, gastrointestinales, y que lo han mandado también al hospital esos problemas. Dijo que también tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde tuvo una arritmia cardíaca, y que tuvo a 10 doctores en el cuarto y ninguno trató de ayudarlo. Y dice, y el ataque me vino como a los 20 años de edad. Ahí lo comentó. Y pensó que pues lo estaban castigando por no haber accedido de primera instancia. Y cuando se acuerda de esta persona alta, canosa, que iba con la cosa esta como para revivirlo, cuando le estaba dando el ataque, él tiene la idea de que lo vio en Marte. Y que pues trabajaba para estas personas. ¿Qué otra cosa dice? Que también dice que pues sentía ansiedad en aquella época, pues tendencias de quitarse la vida, depresión, una depresión mayor, también llegó a sentir parálisis del sueño. Y también se acuerda despertar a ver gritando de los sueños que él tenía por las mañanas, de esas peleas que él jura y perjura que a lo mejor las tuvo, que a veces lo arrastraban y que pues ya ahí cuando se satisfacían lo tiraban ahí como trapo viejo. Y también les gritó muchas veces groserías. Dice como parte final Scott que él ha experimentado todo eso, que decidió hablar, compartir su historia. Les digo, a mí no me crean o no, esto es lo que dijo a resumidas cuentas, que es muy importante que muchos más que estén en su situación como la de él empiecen a hablar, y que aunque para estas personas que han estado sujetas a misiones en Marte, que hablen, aunque sea lo suficientemente traumático para que la humanidad esté consciente que esto existe. Comenta también que él tiene una página que se llama anglesperspective.com, y ahí él tiene el seudónimo de Phil y están escribiendo historias sobre estas experiencias. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y pues ya sabes que este video va para Rumble, va para Odyssey, y pues a ver cuánto dura en YouTube en este segundo canal. Antes de irme, te recomiendo escríbete a Rumble. La verdad, escríbete a mi Odyssey. Y ahí, si algo pasa en estos canales, que no los quiten porque la censura está muy canija, pues ese material se va a quedar a salvo en esos otros dos lugares. Y terminando de que tú veas este video, te voy a dejar el enlace
de toda la entrevista de Scott Matthews en inglés. Si tienes ahora sí que mucho conocimiento del inglés, vela. Si no, ya te la platiqué yo aquí en grandes rasgos en español. Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.